No hay receta ni pastilla mágica, no va a cambiar. Va a ser esta persona que ha sido, pero en el fondo te sientes insuficiente y te sientes no merecedor, con el terror de que si no lo logras, no te van a querer. Más de la mitad de las relaciones donde hay abuso narcisista no te puedes ir. No fue y no va a ser. Sin lograrlo, porque obviamente no dependía de ti, ahora los vas a enfocar en ti y en los tuyos. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Simple a lo Extraordinario. Les recuerdo que se suscriban, le den like, le pongan en la campanita las notificaciones y si el episodio les gusta, que estoy segura que sí, lo compartan para que este mensaje pueda llegar a más y más y más personas. Yo estoy súper contenta y me siento muy honrada que mi invitada haya aceptado esta invitación, valga la redundancia, aquí a mi casa, su casa y también casa de mi invitada. Cuando quieras venir, eres muy bienvenida. Y ella es la doctora Gisela Chávez, psicoterapeuta especialista en relaciones de abuso y relaciones narcisistas, con 3 maestrías en psicoterapia y psicoanálisis y un doctorado en neuropsicoanálisis. Bienvenida, Gisela. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es de verdad un gran honor el que me hayas hecho un tiempo porque sé que eres súper ocupada dando terapia y ayudando a tantas personas en este tema que pareciera ser que como que se puso de moda, ¿no? Porque se escucha mucho por ahí ahora este tema del narcisismo. Entonces, sí quisiera yo en esta conversación como ahondar el saber qué es, el poder descubrir que nos des tú herramientas para saber si estamos en una relación narcisista y qué podemos hacer, ya sea para salir de ella o para sobrevivir a una relación narcisista. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía, por invitarme. Feliz de estar aquí y de colaborar en todos estos proyectos, uno de ellos el tuyo, Gracias. que destinados a informar, porque aprovechando la maravillosa tecnología y toda esta posibilidad que nos da de llegar a muchísimas personas que no tienen acceso a una terapia, por ejemplo, o que no tienen acceso a una red de apoyo, a través de lo virtual, del Internet, pueden tener mucha información. Y no olvidemos que la información es poder, Sofía. Exacto. Y la información te abre la conciencia, la información te ayuda a entender y entender alivia. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa en una relación donde hay, llamémosle toxicidad, llamémosle relaciones conflictivas y o narcisistas, que no entiendes? No entiendes en dónde estás. Entras ahí de buena fe y hay muchos tipos de relaciones donde hay toxicidad, llamémosle así, y puede ser que sea tu pareja, tu madre, tu padre, tu jefe, tu suegra, tu nuera, tu yerno, tu hermano, tu hermana, tu amigo, y el impacto en tu vida, el daño puede ser significativo dependiendo de la gravedad. Exacto. Porque el narcisismo es un trastorno o es un estilo de personalidad. Yo creo que aquí hay que aclarar, Exacto, Sofía, sí. primero, Sí. Ajá. ¿qué es el Uh-huh. narcisismo? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Claro. Hablamos de estilo de personalidad narcisista. ¿Por qué no decimos trastorno narcisista? Uh-huh. Porque para que alguien sea diagnosticado con un trastorno, tiene que hacerlo un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, y no solo con una sola vez que acuda la persona. Tiene que hacerle unas pruebas que duran muchos días y tenemos que partir de que la persona está siendo honesta. Claro. Una persona narcisista nunca va
a que la diagnostiquen. A eso iba yo. Y mucho menos nunca va a ser honesta, porque ni siquiera la misma persona es consciente, totalmente consciente de que tiene un estilo de personalidad que está dañando a otros. Entonces ya estamos hablando de que no vamos a hablar de un trastorno. Vamos a decir que el narcisismo es un estilo de personalidad. Ok. Compuesta por una serie de rasgos, de patrones de comportamientos que dañan a las personas que están alrededor. Por eso es tan importante hablar de este tema. Porque el daño lo sufren los que están con él y con la narcisista. Ok, ¿de dónde viene la palabra narcisista? O sea, ¿qué quiere decir el término narcisismo para ir entendiendo, ¿no? Todas estas actitudes que tiene una persona narcisista. Viene del mito griego de Narciso. Si tú recuerdas, hay una pintura famosa, no recuerdo ahorita el autor, de varios siglos atrás, donde está Narciso en un lago contemplando su belleza. Y el mito dice que Narciso, que era hijo de una diosa, era tan bello que todas las ninfas se enamoraban de él, perdidamente de él. Y él se jactaba y no hacía caso de ninguna, o sea, se burlaba de ellas. Así que una diosa le lanza una maldición, un conjuro, que los conjuros son de bruja, más bien una maldición, y le dice, como estás despreciando a todas las personas a tu alrededor, como te sientes tanto, a partir de este momento te condeno a que te vas a enamorar perdidamente de la primera persona que veas. No. Y él se la vivía contemplándose en el río donde él bebía agua. Claro. Un río cristalino. Entonces él se asoma al río para beber agua, ve su imagen y cae perdidamente enamorado de él. Wow. Y tanto es así que quiere, eso dice el mito, la leyenda, quiere poseerse y muere ahogado. ¡Ay, wow! De ahí viene. Okay. Así que el narcisista, como Narciso, es una persona totalmente egocéntrica, arrogante, se sienten superiores a los demás, tienen poca o nula empatía, tienen una excesiva necesidad de atención y de admiración, son superficiales, se nutren del poder, del estatus, les interesa muchísimo la imagen y es lo que más cuidan. Son envidiosos, pero creen que los demás los envidian. Ok. Y buscan principalmente 3 cosas en sus relaciones. A ver. Poder, control y dominio. Wow. A toda costa. Y si a eso sumas que no tienen empatía, te das cuenta que están con una pareja, con hijos, con empleados de los que se sirven, de los que se aprovechan sin ninguna consideración, porque además se sienten con todos los derechos de hacerlo. Wow. A ver, ponos un ejemplo, porque sí yo he escuchado por ahí que muchas veces las personas que están dentro de una relación narcisista no se dan cuenta. Entonces, ponnos como ejemplos, como para poder ir identificando y de decir, ver estos focos rojos, decir, pues quizá yo estoy en una relación narcisista o estoy en una relación narcisista, como algo más del día a día, que ponnos algunos ejemplos como para ir como identificando y tener esta herramienta. Mira, Sofía, primero, antes de contestarte la pregunta, quiero decirte que esos son los rasgos de una persona narcisista, pero como recuerdas que empezamos diciendo que
la razón para estudiar a esta personalidad es por el daño que ocasiona a los que están alrededor. ¿Cómo se muestra una persona narcisista con las otras personas? A ver. Manipulan. ¿Son expertos manipuladores? Expertos mienten, traicionan con todos los tipos de traición que hay. Porque desde una infidelidad, que no es el único tipo de traición que hay, mentira financiera, por ejemplo, ocultarte información si es tu pareja, no te dice cuánto gana, en qué utiliza su dinero, te miente de todas las maneras posibles. Otra manera de traicionarte es que hay deberes indispensables de toda relación. Si tienes hijos, tú tienes la obligación de cuidar su salud, su educación, que tenga techo, su vida social, en fin, de protegerlo, de cuidarlo. Una persona narcisista falla a todos esos compromisos inherentes a una relación. Entonces, hacen algo que se llama gaslighting, que más adelante podemos hablar. Que es un término que se escucha mucho el día de hoy, ¿no? Entonces, me preguntas, ponme un ejemplo de lo que hace un narcisista. Te voy a poner un ejemplo de una relación de pareja que es, pues, los pacientes que más me buscan. Sí. Y más bien son mujeres. Aunque tengo hijos también de madres narcisistas, muy pocos hombres que les toca, que eligen sin darse cuenta a una mujer, parejas narcisistas, son menos. Primero quiero decirte, y ahorita te contesto la pregunta. Sí, claro. Que se cree, es muy difícil tener una estadística, pero se cree que de cada 10 narcisistas, alrededor de 8 son hombres. Y se puede entender por el sistema patriarcal que vivimos, ¿no? Pero... Aquí quiero, antes, si quieres me la contestas después, pero ahorita... ¿Ser macho es igual a ser narcisista o dentro del machismo hay mucho narcisismo o viceversa? A ver, todos los narcisistas hombres son machos, sí. Ok. Pero no todos los machos son narcisistas. Ok, gracias, ok. ¿Es suficiente? Sí. Ok. Nomás como para aclarar. Ajá. Y así que te voy a poner un ejemplo de lo que hace un narciso con su pareja. A ver. ¿Sí? Están en la cena, en una cena de su trabajo, y él es el encantador. El narcisista, hay de varios tipos de narcisista, sí. Pero el más común o del que más se habla es el narcisista clásico o grandioso. Ese que es extrovertido, seductor, carismático, que es exitoso. Los grandes líderes, CEOs de las empresas, hombres y mujeres que les va muy bien, muchos artistas, gente del mundo del espectáculo, muchos, no todos, son narcisistas. Así que está con su pareja en la cena de la oficina, está el CEO, les habla encantador a todos los que participan en la oficina, a todos los empleados, los directores, los gerentes, en fin. Y está la esposa y él, bueno, el alma de la fiesta. Se suben al coche y o le aplica la ley de hielo. ¿A la esposa? A la esposa. Pero al segundo de meterse al coche con ella y de ir tomados de la mano, despidiéndose de toda la concurrencia, a meterse al coche en lo privado y no dirigirle la palabra. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? La esposa no sabe. ¿Y cómo crees que se siente la esposa? No, pues, es agobiada, confusa, se siente menos, se siente siendo chiquita. Exacto. Ahora me van a decir, pues ya está acostumbrada. Ya está acostumbrada a que le pase eso. Digamos
que es una situación que se repite en este tipo de narcisistas, el que te apliquen la ley del hielo, pero siempre angustia, siempre confunde. ¿Por qué? Porque tú como esposa quieres mantener la relación. Claro. Estabas con alguien que era encantador hace unos minutos y de repente no te habla. Y no sabes qué hiciste o qué pasó. Le o qué- preguntas, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Y ahora qué hice? Sí. ¿Qué dije? Entonces tú empiezas, él no te contesta o te dice, ¿cómo puedes preguntarme eso? Y tú te pones a pensar, ¿será lo que dije? ¿Será que cómo me vestí? ¿Me hubiera vestido mejor? ¿Será que hubiera ido que me peinaran al salón? No le di gusto. Me pinté las uñas de rojo. No me pinté las uñas. Dije, hice, no hubiera. No. Y una angustia. Y de repente te puede decir o te puede no decir. Así te lo pongo. O sea, es como un juego mental que Como hacen un juego mental. para violentar. ¿Para qué? Algo pasó en esa cena que lo hizo sentir amenazado, que amenazó su ego frágil. Hay que decir que detrás de esa máscara narcisista de ser personas encantadoras, seductoras, exitosas, Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, Sí. se esconde un ego muy frágil, una persona muy insegura y muy avergonzada. Pero esa vergüenza y esa inseguridad la van a tratar de esconder a toda costa, como con agresividad proyectada hacia los otros, Okay. principalmente a los que están cerca, a los que lo aman. La esposa es un chivo expiatorio favorito de un narcisista o de una narcisista el esposo, los hijos, empleados y otras personas vulnerables. Okay. Pero fuera son los más encantadores. Así es que yo escuchaba a uno de mis maestros decir que el ego de un narciso es como si tuvieras un huevo como de estos huevos de dinosaurio. Sí, gigante. Que de los niños que estás tratando de proteger a toda costa porque tiene la cáscara muy frágil, muy delgada. Okay. Y lo vas a proteger porque ahí va de por medio tu vida. A toda costa, con furia, con cualquiera que se quiera acercar a lastimar ese ego. Pero aquí la situación es, ¿qué es lastimar el ego? Ajá. Que en algún momento de la cena él pudo haber dicho una mentira, pudo haber fanfarroneado acerca de un viaje que no hizo, pudo haber o pudo no haber sido nada. O la esposa pudo haber platicado algo que sucedió en realidad, pero que él no quiere que se sepa. Okay. En fin, ¿qué puede amenazar el ego de un narcisista? Cualquier cosa. Hablemos de una persona narcisista, ¿no? Porque también hay mujeres. Sí. Y las mujeres narcisistas hacen muchísimo daño, el mismo daño. Y si te toca una madre narcisista, a eso iba, sí. te destruye la vida, ¿no? Exacto. ¿Qué lleva a una persona? O sea, ¿se es narcisista desde que se nace? ¿Se aprende? ¿Qué crea a una persona narcisista? Esta es una de las preguntas que más me hacen. Yo creo que en el fondo todos tenemos miedo, sí, ¿no? De gestar y de criar narcisistas. Exacto. Aquí hay algo muy importante. Nadie nace narcisista. Okay. Imagínate. Qué desgracia tan grande, ¿no? Desde que naces y no lo puedes cambiar. O sea, no está adherido a una personalidad, a un temperamento, a un... El temperamento es algo que influye en el narcisismo. Ok. Digamos que para que se dé una personalidad narcisista, para que una persona se haga narcisista, esto se da alrededor en la adolescencia. Ok. Tiene
un temperamento egocéntrico. Y esto puede, o sea, son varios factores. El biológico en el que influye el temperamento. Y ahí estamos hablando de un temperamento egocéntrico. Ok. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. Bueno, los que tuvimos hijos sabemos que siempre los niños son diferentes unos de otros. Y siempre es el niño que más berrinchudo, que le cuesta más calmarse, que le dices no te comes la galleta hasta después de la cena y se la come antes escondidas, que no quiere prestar el juguete. Esa es una personalidad. Como más factible de que se convierta o se haga narcisista. Digamos que es un temperamento egocéntrico, un temperamento difícil, Okay. un niño difícil de calmar. Okay. O como envidioso. Podría ser, Okay. sí, son rasgos de personalidad, es temperamento. Pero ojo, no todos los niños que son así se convierten en narcisistas. Okay. No, influyen otros factores. Uno de ellos es la crianza. ¿Cómo era la relación con los padres? ¿Tenías un apego seguro? ¿O es un niño o una niña que sabía que los padres estaban ahí para él o para ella, que recibió amor incondicional? Ese es un apego seguro. Así que un niño con apego seguro, pero con un temperamento difícil, lo más probable es que no sea narcisista. Okay. Pero si al temperamento difícil le sumas un apego inseguro, con padres negligentes, descuidados, donde hay abandono, donde hay violencia de cualquier tipo, física, emocional, económica, sexual, donde hay aislamiento, donde hay mucha falta de oportunidades de estudio, de crecimiento, donde hay una opresión y una desigualdad muy grande entre los hombres y las mujeres, experiencias traumáticas en la infancia, bullying, donde hay violencia, donde hay experiencias como alcoholismo, enfermedades, alcoholismo, drogadicción, abuso sexual, en fin. Todo esto se va sumando a el temperamento y entonces hay una alta probabilidad de tener un narcisista. Esa es una vía, una sola. Hay otra más, que es cuando ha habido una crianza indulgente, sobreprotectora, en donde son estos padres que le hacen creer a los hijos que son superiores a los demás, que son mejores que los demás. Wow. No es solo decirle al hijo, es que eres muy especial, eres hermoso, eres la más linda, me encantas. Eso es algo maravilloso para decirle a un hijo, Sí. Y sobre todo que para ti lo es, ¿no? Sí. Como madre. Pero no, tú le dices, tú eres mejor que los demás. ¿Por qué te van a tener en la banca? Voy a ir a hablar con el profesor de fútbol y lo voy a amenazar y lo voy a hacer que lo expulsen de la escuela si no te mete, porque a ti no te van a poner en la banca. Y de esos hay muchos. Bueno, Sí. esa crianza, tú tienes derechos, más derechos que los demás. Esa crianza sin empatía. Ahí se puede gestar también uno o una narcisista. Son esas dos vías. Pero, reitero, nadie nace narcisista. Ok, porque hay el caso también de los papás que son llamados al colegio porque el hijo hizo algo mal y que no reconocen que el hijo hizo eso algo malo y defienden al hijo en lugar de decir cómo corrijo esto, a ver, ¿no? Como entender esta parte, porque de esos hay, yo sé muchísimas historias de papás que en vez de tener este reconocimiento de que el hijo no es perfecto y de que el hijo se equivocó y que hizo algo malo en la escuela, y no castigan, sino al contrario se molestan con la escuela, ¿no? Que es parecido esto a lo de, ¿tú eres mejor que los otros o no? Ahí estamos hablando de un padre
muy probablemente narcisista. Habrá que ver cómo se comporta, si tiene los demás patrones de comportamiento, porque no es solo con un rasgo que ya puedes hablar de una personalidad narcisista, pero no sabríamos si ese niño al que está defendiendo el padre, aún siendo responsable el niño, no sabemos si el niño está penado, por ejemplo, por lo que está haciendo su padre, o si el niño se siente con el derecho y está diciéndoles a los demás, ven, yo puedo hacer lo que quiera, porque no va a haber consecuencias. Ok. Sí, porque va a venir mi papá y con su dinero y con la gritoniza. Y la influencia y la todo. influencia no va a pasar nada. Wow. Ahí sí estamos hablando de que está gestando ese padre a un narcisista. Y de un padre o de una madre narcisista, sí hay una más alta probabilidad, sin ser regla, de que haya alguno de los hijos narcisistas. Okay. Pero en una familia donde hay 4 o 3 hijos, a veces uno con rasgos narcisistas o narcisista, pero no todos. La mayoría, aunque sean hijos de personas así, pueden ser muy complacientes, muy empáticos, personas muy generosas, acostumbradas a tratarle de dar gusto a ese narcisista, que es otra de las características, hacen sentir insuficientes a los que lo rodean. Wow. Para ellos nunca nada es suficiente. ¡Wow! Eso es que importante que lo menciones, porque el no sentirte suficiente, que también entra dentro de un tema que ahorita se escucha mucho porque se está la gente animando a hablar sobre ese tema, por la información, por los medios, como tú decías, que ahí es donde entra la procrastinación, ¿no? El no sentirte suficiente para lograr tus proyectos, tus sueños, lo que tú quieras hacer, y lo vas postergando, hasta que finalmente pues no te animas a hacerlo. Pero la raíz yo creo que es el que no te sientes suficiente. Fíjate, Sofía, qué bonito que lo mencionas. Esto de la procrastinación es un rasgo muy común, que no es otra cosa que dejar todo para el último momento, que es una especie como de autosabotaje. Exacto. En donde no haces lo que debes de hacer para obtener los resultados que persigues. También como le dicen coloquialmente, patear el bote, ¿no? Hasta el último minuto. Tengo que estudiar para el examen es el lunes a las 8 de la mañana, yo tengo un mes para estudiar y no estudio. Falta una semana, falta un día, y a la víspera, un día antes, el domingo, a las 2 de la mañana me pongo a estudiar. Sí. Y no tengo los resultados que quiero. ¿Cómo se relaciona la procrastinación con el narcisismo? De hijos y hijas de padres narcisistas, esos hijos procrastinan la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque crecen, los que no se hacen narcisistas, porque crecen con un sentimiento de insuficiencia tremendo. ¿Qué pasa cuando no te sientes suficiente? Sientes que no mereces. El no merecimiento. Y te vuelves además perfeccionista. Y internalizas la voz de esa madre narcisista o de ese padre para el que nunca nada era suficiente, y te llegas a creer que eres tonta, que nada te va a salir nunca bien, que hay un problema contigo, que tú no tienes las capacidades que tienen todos los demás, que sí triunfan, y te la llegas a creer. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te acostumbras que tu valor depende de las acciones que haces para complacer a la persona narcisista, para tratar de complacer? Porque no las terminas de complacer nunca, pero siempre te vas a esforzar. Porque de niña no es que digas, mis padres están enfermos, están dañados. No,
tú siempre vas a necesitar el amor de tus padres, ser vista, ser valorada, ser amada. Y si para ser vista y ser amada tienes que hacer un papel perfecto, tienes que sacarte puros dieces, tú lo vas a perseguir, pero en el fondo te sientes insuficiente y te sientes no merecedora. Wow. Así es que con esa presión vas a tratar de sacar ese 10 con el terror de que si no lo logras, no te van a querer. Wow, qué fuerte. Y el temor al fracaso te hace no poder intentarlo, no poder arriesgarte, no poder estudiar desde un mes antes, porque no pasa nada si no te sacas el 10. Voy a estudiar para aprender, no para sacarme el 10. En fin, es como cuando temes tanto el fracaso, porque el fracaso implica que no mereces que te amen, no intentas. Te da miedo. Te da Y tanto miedo. Te autosaboteas. Te autosaboteas, así que si te sacas un 6 por haber estudiado 4 horas antes del examen, dices, no me fue tan mal, por lo menos pasé para haber estudiado hasta el último momento. Entonces ya no lo consideras un fracaso. Ok, lo consideras hasta un poquito de, bueno, no estuvo tan mal porque Así pasé es. a pesar de. Así es. ¿No? Fíjate que yo tengo una paciente con una hija de una madre narcisista y ella quiere hacer un doctorado. Y es una chica muy capaz, con muchas cualidades. Padre la abandonó, la madre con un grado de narcisismo muy severo. Ok. Porque hay grados. Sí, ahorita Es esa un pregunta espectro. es un espectro, ahorita no lo Ajá. mencionas. Sí. Y ella quiere hacer el doctorado, pero sale la convocatoria y le empieza a entrar una angustia. Ya tiene más de 30 años, ya no vive con la madre, ya no está la madre en juego físicamente, pero trae a su madre internalizada, Claro. que le dice, tú no vas a entrar. ¿Cómo crees que tú vas a hacer un doctorado? ¿Cómo se te ocurre? Así es que ella reúne los documentos todo con angustia y le dejan hacer un ensayo con angustia y con angustia va y pide las cartas de recomendación en trabajos anteriores. Y cuando tú haces algo con angustia, Sofía, la angustia es modo supervivencia, es porque te sientes amenazada. Y en modo supervivencia, esto es neurociencia pura, tú solamente puedes actuar, reaccionar para proteger la vida. No para hacer un ensayo, no para escoger a las personas adecuadas para pedir una carta de recomendación, no para pensar con esta parte de tu cerebro que es la parte prefrontal, que es la de las funciones ejecutivas, la de las alternativas, la de las posibilidades. O sea, ese modo supervivencia te va a llevar hacia un fracaso porque es solo para sobrevivir. Exactamente. Las respuestas de supervivencia son flight, o sea, pelea, que es cuando te enojas con los demás, cuando te enojas contigo, cuando culpas a los otros o te culpas a ti. Este diálogo interno cruel que tienen, por ejemplo, las parejas y todas las víctimas y los sobrevivientes de abuso narcisista tienen un diálogo interno muy cruel. Ok. Que el diálogo interno te mete en modo supervivencia. Si yo antes de venir a sentarme aquí me empiezo a decir, pero no preparé, Sofía no me dijo, no me dio un guión de lo que íbamos a hablar, ¿qué tal que no llego? Porque han de saber que aquí en México cayó una lluvia torrencial. ¿Qué tal que me preguntan algo que no sé? Yo me empiezo a hablar. ¿Cómo se me ocurre a mí que yo puedo llegar a una entrevista sin prepararlo? Y empieza este síndrome de impostora que tiene mucho que ver con las víctimas, por ejemplo, de narcisismo o de cualquier relación tóxica. Sí. Y entonces yo me voy a sentar aquí, primero con una taquicardia, con síntomas, pues casi como de ataque de ansiedad. Y yo no puedo pensar con claridad, yo no voy a poder
responderte abiertamente, tranquilamente. Yo no voy a poder ser espontánea, no voy a recurrir a todos mis conocimientos porque solamente tengo que preservar la vida. Ok. La amenaza, en este momento tú eres el león de la selva y yo tengo que sobrevivir. Wow. Entonces es pelea, es huida. Y aquí, ¿cómo se ve la huida cuando corres del león de la selva? Porque todavía no te ha visto. La huida se ve en las horas que te pasas viendo bueno, iba a decir un canal, pero no importa, puedes las decirlo, horas que te pasas viendo Netflix, Sí, o en ya las no, plataformas. ya no viste un capítulo de tu serie, ya te aventaste 10 capítulos de tu serie, te vas de compras y te gastas todo lo que no tienes, te pones a picarle a tu celular en estas plataformas y te estás las horas evadiéndote. Esa es la huida, es otra respuesta de supervivencia. Cuando haces eso es porque algo te está amenazando. Hay una tercera respuesta que es el congelamiento. En inglés es fight, flight, freeze. El freeze es el congelar. Te pasmas, no haces nada. Resulta que el león ya te vio y tú sabes que te vio. Y lo que más te conviene hacer es paralizarte y no moverte. Si estás en una relación de abuso, si ya estás en el coche con el esposo narcisista, o ya te está gritando tu papá, el papá narcisista que llega a meter tensión en la casa. Cuando está la mamá con los niños, está la casa tranquila, están haciendo las tareas, la mamá está en la cocina o está con los niños, está en la televisión, están juguetes tirados, ahí va a venir el papá y a recoger todo y todo el mundo se llena de angustia y a congelarse. Nadie puede hablar, nadie puede sonreír. Eso es el congelamiento. Y en la vida cotidiana se traduce en no hacer nada. Ni buscas ayuda, ni lees un libro, ni escuchas un podcast como este, destinado a informar y ayudar a las personas a crecer, a que se informen. No haces nada, te quedas pasmado, congelado. Esa es otra respuesta de supervivencia. Hay una cuarta, que es la complacencia, la adulación. Y cuando estás con cuando estás, si tienes un jefe, por ejemplo, una jefa narcisista, una pareja también, él y la narcisista se nutren de la adulación y de la admiración. Ese es el principal suministro de una persona narcisista. Y están dispuestos a todo para conseguirlo. Wow. Y tú ves a esas personas que gastan grandes cantidades de dinero, que no destinan, pueden deber la colegiatura de sus hijos, pero ahí salen en la foto con el cheque del donativo en la fundación. Ok. Sí. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Exactamente. Sí. Exactamente. Así es que una esposa de un narcisista o un esposo de una narcisista sabe que para calmarla, cuando está muy agitada, cuando está regañando a los niños, por ejemplo, tengo un paciente que está casado con una mujer narcisista y no la quiere dejar porque están los niños muy chiquitos y sabe que los va a poner en su contra y no los quiere dejar con ella. Y a veces la ve tan alterada, maltratando sobre todo a la niña, que es su chivo expiatorio, que es la niña más grande, que él, tratando de pacificarla, la empieza a adular. Híjole. ¿Esa sería como reaccionaría un esposo de una mamá narcisista? En modo supervivencia. Ok. Está complaciéndola, porque se angustia de ver cómo los niños ya están muy angustiados, el daño que le está haciendo a la hija. Tiene miedo de enfrentarla porque sabe que se van a poner las cosas peores, que le va a dejar de hablar. Semanas que la casa se llena de tensión,
que él no puede quedarse ahí, tiene que ir a trabajar, a cuidar a los niños y a protegerlos de la rabia narcisista de la madre. Así es que la trata de pacificar, él lleno de angustia también. ¿Cómo? Adulándola. Adulándola. Wow. Otra respuesta de supervivencia. Pero todo esto, ¿por qué vino? ¿Por qué entramos en esto del modo supervivencia? Me estabas pidiendo un ejemplo de cómo se veía en la vida cotidiana. Sí. Una relación, como varios para que sean como los focos rojos que se puedan ver como en esta vida del día a día. Porque yo creo que cuando alguien está en una relación narcisista, te acostumbras o no sabiendo de este tema, no sabes porque llega un momento de incertidumbre, de confusión, no sabes qué hiciste mal, como lo que acabas de decir, en qué te equivocaste, porque el narcisista va a estar, ¿no? Castigándote y haciéndote, y luego es muy lindo, que quiero que nos hables de estas actitudes, y luego, ¿no? Este juego mental que hace hacia la pareja que viven con ellos. Fíjate, este es un tema muy complejo, porque, y por eso es tan importante la información. Cuando hablamos de esto, a ver, si alguien nos está escuchando ahorita, lo primero que piensa, alguna persona que no esté en un tipo de relación narcisista, lo primero que piensan que es, ¿pero qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Exacto. Y yo lo veo incluso en mis redes que se enojan conmigo porque hablo reglas para sobrevivir a una persona narcisista. Claro. O sea, ¿cómo debes hacer? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, no te puedes ir, Sofía. No es tan sencillo como irte o quedarte. ¿Cómo te vas? ¿Cómo se va un niño de una madre o de un padre narcisista? No puede. ¿Cómo te vas? No puede. Ni siquiera lo haces consciente, como tú dices. ¿Qué tal que tienes un jefe narcisista que te está haciendo la vida imposible, que te deja trabajo extra, que le da las promociones a los que no hacen nada y a los que lo adulan? Y tú que haces todo el trabajo, a ti no te sube el sueldo desde hace 10 años, no te quiere dar vacaciones, en fin, te explota, te humilla, pero tú ya estás por jubilarte. No te puedes ir de ese trabajo. O te pagan muy bien en ese trabajo y tú eres una madre soltera que tienes que mantener a tus hijos. No te puedes ir. No es tan fácil. Y somos muy dados a juzgar. ¿Por qué no te vas? Sí. A ver, el esposo de mi paciente no se quiere ir. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿por qué continúa ahí? ¿Por los hijos? Bueno, ¿por qué no agarra a los hijos y se va y deja a la mujer sola? Por un decir, ¿no? Eso podría pensar la gente que nos está escuchando. Exactamente. O al revés, que son la mayoría de los casos. ¿Sí? Ahí él tiene el poder económico. Claro. Pero en la mayoría de los casos es el hombre narcisista quien tiene el poder económico y la mujer no se quiere ir. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad económica. Porque no quiere compartir la custodia de sus hijos con alguien que los puede dañar sin que esté ella para protegerlos. Yo tengo una paciente con un narcisista, no de los más severos, un narcisista encubierto. Si quieres, ahorita hablamos de ese tipo. Este es un tema amplísimo, apasionante y muy amplio. Sí. Y cada vez que tocamos un tema, de ahí nos podemos ir, así como las células, ¿no? Que se van expandiendo. Entonces, esta paciente, sus niños, tiene una niña de 4 y un niño de 8. Ya está perfectamente informada y ya sabe que su esposo es un narcisista encubierto. Encubierto. La información lo cambia todo de verdad. Ella ya está muy clara, ya no lo trata de complacer. Ahorita vamos a hablar, si quieres, de estrategias que no son nada fáciles. Y dice ella, no me voy a ir. Ayúdame de aquí
a que mi niña crezca lo suficiente para que ya pueda ser capaz, ella y su hermano, de protegerse, porque en la casa de él hay mucho abuso sexual. Ay, El no. esposo padeció abuso sexual, los hermanos, las hermanas, hay tíos, hay... Y dice, yo no voy a exponer No. a mis hijos a eso. Y sé que voy a tener que compartir la custodia. Sí. Así que, como este caso, yo te podría hablar de 1000 razones. A ver, vamos a hablar de una hija con una madre narcisista Sí, a ver. que tiene más de 80 años y, por supuesto, ya no vive con ella. Ajá. Vive con un padre. Ella, que es la hija, el chivo expiatorio, porque los narcisistas siempre tienen hijos favoritos. Sí. Y hacen algo que se llama triangulación, ponen a unos hijos contra otros y tienen a uno que se llama el chivo expiatorio, contra el que se dirige toda la rabia. Hacen esto siempre, ¿no? Y crear conflicto entre los miembros de la familia. Dividir, separar. Ok. Porque divide y vencerás. Sí. Hacer alianzas. Y, por ejemplo, si una madre elige a una niña como chivo expiatorio o a un niño, va a ser implacable. Wow. Y se va a ir toda su furia, su envidia, su frustración contra ese niño y esa niña, sin deberla ni temerla. Incluso va a haber otro hijo que va a ser el hijo dorado, al que todo lo que haga ese niño va a estar bien. Es el hijo perfecto. Por ejemplo, tuve un caso, la hija dorada era brillante en el ballet desde niña y andaban por toda la República en las competencias. Y la madre volcada sobre esa hija. Y mi paciente, que era la hija mayor, que era además la encargada de los otros 2 hermanos más chiquitos, desde que ella tenía como 7, 8 años, y la mamá en las competencias de la otra niña, todo lo malo para mi paciente, que ya es una mujer de más de 30 años, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, los hijos dorados también sufren. Primero, porque se sienten culpables de que ellos son los agraciados y no entienden qué está pasando. Segundo, porque los otros hermanos los envidian, claro, porque tienen todos los privilegios. Y tercero, tienen un peso tremendo de cumplir las expectativas de esa madre o de ese padre narcisista. Ok. Pero nos ibas a dar unas herramientas para sobrevivir. ¿Te acuerdas que me estabas diciendo ahorita de un paciente? No, era una paciente que para sobrevivir dentro de su relación narcisista, ¿qué se puede hacer? Porque no te puedes ir, pero ¿qué puedes hacer? Ok. ¿Qué puedes hacer si estás con una persona narcisista? Vamos a hablar de una relación de pareja, porque cada ejemplo es diferente. Sí, claro. En general. Me perdí un poco con que hay veces que tienes una madre de más de 80 años, sí, no te quieres alejar de ella porque sabes que puede morir en cualquier momento. O mi paciente, ya me acordé, porque luego me pierdo. Sí, no, está bien, tantas perfecto. historias Ya me pierdo. Esta paciente mantiene a los padres. El padre ha sufrido abuso. Tiene Alzheimer el padre. A un abuso terrible de la madre. Hijo. Ella los mantiene. La madre se gasta el dinero que ella da para la manutención, para las medicinas del padre, en extensiones del pelo, en tratamientos de la cara, en uñas. No. Sí. Y la chantaje de que si no le da más, si no va y lo tiene al padre que no le da ni de comer. A ver, ¿cómo le dices a esta mujer? Deja a esa mujer, a esa madre que te hace tanto daño. El padre no se quiere ir a vivir con ella. Híjole. Ella tiene a sus hijos. También tiene una expareja, 2 exparejas narcisistas, porque esto es muy común también. Sí. Entonces, muchas veces no te puedes salir.
Yo tengo un aproximado de que más de la mitad de las relaciones donde hay abuso narcisista no te puedes ir. ¿Qué puedes hacer? Primero quiero decir que no hay receta ni pastilla mágica, ni va a haber manera de ganarlas todas, Sofía. Hay pérdidas. Claro. Y es muy doloroso estar en un tipo de relación así. Porque hagas lo que hagas, para esa persona nunca va a ser suficiente. Y nunca vas a tener la relación, hablemos de una pareja, la relación de una pareja, la que quieres, que buscas, la conexión, el vínculo, la intimidad, la complicidad, el compañerismo. Sofía, la empatía. A eso iba, porque si no hay empatía no hay nada de lo demás. La empatía, la honestidad. En una pareja donde uno es narcisista, faltan los principios básicos de una relación. ¿Sí? Honestidad, empatía, amabilidad, comunicación, compromiso, todo eso falla. Entonces, el paso número 1, estamos hablando de qué puedes hacer. Sí, para estar en esa relación y no pasarla tan mal o poner límites o sobrevivir en esa relación. Lo primero es lo que estamos haciendo aquí, tú y yo. Informarnos. Infórmense. La información es poder, repito. La información te amplía la conciencia. Antes de informarte, tú vives confundida y no sabes en medio de qué estás. ¿Te sientes culpable? Que es uno de los grandes síntomas de estar en una relación de abuso. Porque la persona te hace sentir culpable. Y porque echarte la culpa es algo que haces para defenderte, para protegerte, fíjate. Pero después hablamos de eso. Sigamos con el tema para no perderme. Entonces, es informarte. Después de informarte, dices, a ver, se me hace que, una de mis pacientes, su hija casada con un narcisista y ella sufría muchísimo por ese yerno, que había dividido a toda la familia. Le dijo, oye, que no se te hace muy raro que tu esposo explote y pierda la cabeza y nunca sea culpable de nada, que tú tengas la culpa. ¿No se te hace muy raro que nunca se haga responsable de nada? Oye, o sea, la cuestionó. Eso que me estás contando que él te dijo, te escondió las llaves y luego te dijo que te estabas volviendo loca, que porque ya habías perdido las llaves y luego te diste cuenta que él las había escondido, eso se llama gaslighting. Y entonces la hija buscó poca empatía, no se hace responsable, gaslighting, y le salió en el internet narcisismo. Así es que, bueno, una vez que ya estás informada... Te voy a hacer un paréntesis aquí porque creo que es importante que nos recomiendes 3 libros, porque me recomendaste uno buenísimo, que te agradezco, que ya lo leí y la verdad te abre muchísimo los ojos. 3 libros que podamos ir leyendo para darnos cuenta y para hacer conciencia. El libro que te recomendé es para hijos de madres narcisistas. ¿Y qué se llama la autora? El libro se llama Madres que no saben amar o Mi mamá no me mima. Porque cuando es virtual está con ese título. Y la autora es Caril McBride. Caril McBride, Sí, hay otro de madres narcisistas que se llama Madres que no saben amar. El libro que yo más recomiendo, que además es muy nuevo, salió en febrero de este año, de la referente a nivel mundial de este tema, que es Dr. Ramani Durvasula, que les recomiendo que la sigan en YouTube y en Instagram. Ella tiene además sus canales, está en Facebook, se llama It's Not You. ¿No eres tú? No eres tú, pero desafortunadamente no está en español. Bueno, el que habla inglés y que sepa la lectura en inglés. Habla inglés es el libro que más recomiendo en este momento. Gracias. Si no,
Me la vivo comprando libros. Sí. La verdad me es difícil recomendar alguno, pero acaba de llegar a mis manos uno excelente que se llama La huella narcisista. Ah, ok. ¿Autor? ¿Autora? No recuerdo a la autora. Bueno, La huella narcisista. La huella narcisista. Y lo voy a escribir en la sí. descripción del episodio, Sí. estos 3 libros para que tengan la información y si quieren comenzar a leerlos. Le pido una disculpa a la autora que me está pareciendo sensacional el libro. Ok, maravilloso. Y yo creo que con hay otro más de un autor mexicano que se llama El patriarcado narcisista, también tiene uno que se llama Matriarcado narcisista, me parecen muy buenos. Y lo que más recomiendo es que accedan en YouTube, pero busquen información de calidad. Exacto. En YouTube y en Instagram, en TikTok y estas plataformas. Ajá. Porque sí hay información de calidad. Sí, ok. Que no se vayan por esta parte de agresividad y de hostilidad, porque no se trata de diagnosticar y de hablar es que mira lo que te hace y cómo te puedes vengar del narcisista, cómo lo lastimas. No, se trata de protegerte, de informarte, de cuidarte y de cuidar a los tuyos, de dejar de depositar toda esa energía de vida valiosísima que tienes en una empresa que es inalcanzable, Exacto. imposible. Imposible. Que es darle gusto a esa persona y tener esa relación de intimidad, esa cercanía y esa conexión que jamás vas a tener con una persona incapaz de dártelo, como es un narcisista. Ok, gracias. Vamos ahora retomando el tema. Okay. O sea, segunda herramienta para sobrevivir una relación generalizada. Obviamente, cada caso es diferente, pero que nos pudiera ayudar. Ok. La primera es informarte. Sí. La segunda, una vez que te informas, dices, ok, mi esposo o mi esposa tiene todas estas características. Estoy en una relación narcisista. Se dice muy fácil. A ver, acéptalo. Sí. Dr. Ramani le llama aceptación radical. Yo antes decía aceptación total, pero ya entendí la radicalidad. Cuando tengo pacientes que negocian constantemente, es que será que me estoy equivocando, ¿será que la narcisista soy yo? Que dudan, ¿no? Claro, y la duda es un mecanismo de supervivencia. Porque además, si dudo, hay una posibilidad y mantengo la esperanza. La esperanza es lo que engancha a la mayoría de las víctimas y se quedan en estas relaciones décadas, esperando que la persona cambie. Wow. Cuando pierdes la esperanza y aceptas radicalmente que la persona no va a cambiar, la aceptación implica no va a cambiar, implica no es mi culpa, nada puedo hacer, nada pude haber hecho diferente para que esta relación funcionara. Y el último elemento de la aceptación radical es que dejas de sorprenderte, Sofía, porque es la sorpresa la que desregula tu sistema nervioso y te hace entrar en modo supervivencia. Esta mujer que se sube al coche toda contenta con la cena, con su esposo, que ha sido todo un éxito, se siente fabulosa, divina con su vestido, todo el mundo la halagó y se divirtió mucho en esa cena, su esposo estuvo muy contento, y se mete al coche toda contenta. Y de repente le pregunta algo y él ya no le contesta. Y viene la sorpresa. Sí. Es esta frase de me saca de onda, no sé cómo va a reaccionar. Eso. O sea, coloquialmente hablando. Tal cual. Esa sorpresa deja de haber cuando aceptas. Claro. Dices, ya lo sabía. Las cosas son como son. De alguna manera, no por aceptarlo se vuelve menos doloroso. No. Siempre te va a doler. Pero se vuelve más predecible, fíjate, Sofía. Y la predecibilidad te da cierto sentido de control.
Ok. Ya te lo esperas. O me va a dejar de hablar, o se va a enojar conmigo por lo que dije, o me va a decir algo, hace ratito le gustó mi vestido y ahorita, como le dijeron en la cena que no había tenido buenos resultados en la empresa, ahorita me va a decir que mi vestido me ve horrible. Ujú. Y te lo dice, pero tú ya no te sorprendes. Claro. Es más, cambia tu expectativa, ya no tienes expectativas. Uy, muy bien, Sí. esa palabra, muy bien, Sofía. Ujú. Dentro, me faltaba, dentro de la aceptación radical viene el elemento expectativas realistas. Ujú. Otro, estrategia. Tienes que tener expectativas realistas, no va a cambiar. Ujú. Va a ser esta persona que ha sido estos últimos años o desde que la conocí, cuando pasó la etapa del bombardeo de amor, que es esta etapa del enamoramiento donde todo es maravilloso y encuentras a tu príncipe azul, pasa esa etapa y entonces, así como ha sido esa persona, así va a seguir siendo. Y esa es tu expectativa. Porque tengo una paciente que tiene 70 años de edad, tiene 40 y tantos años con un narcisista muy severo. Y ella se quedó, por muchas razones, y tiene mucho poder económico, con la esperanza de llegar juntos a la vejez, de que la cuidara. Ella tiene muchas enfermedades, una autoinmune muy severa, porque la enfermedad autoinmune es muy característica de una relación de este tipo. Psicosomática. Ajá. Y resulta que él no la quiere llevar al doctor, no le quiere pagar sus tratamientos. Híjole. Cada día más violento, cada día más aislamiento a ella. Y está desesperada. Claro. Y ya tiene toda su vida ahí. Entonces, expectativas realistas. Nada de que en la vejez, o como decía un amigo mío muy querido, es que todos los viejos nos hacemos buenos. No es cierto. No es cierto, pero No es cierto. yo creo. No es cierto. Una persona narcisista se recrudece en sus síntomas. No, o sea, se agravan, se pueden agravar. Claro. Entonces, regresemos. Aceptación total que incluye todos estos elementos y uno de ellos es expectativas realistas. Ya no te vas a sorprender. Lo siguiente, una vez que aceptas que estás en este tipo de relación y que nada va a cambiar, te entra una tristeza, Sofía, un duelo muy complejo que es en el que me toca acompañar a mis pacientes. Que es un duelo además muy incomprendido. Porque cuando alguien se te muere, pues la gente te lleva, hay rituales, hay el entierro. Sí, el acompañamiento. Sí, te llevan de comer y tus amigas te acogen. Pero a veces el duelo que haces por los vivos es mucho más difícil que el que haces por los muertos. Sí. Es el duelo por todos los años invertidos. ¿Te imaginas a mi paciente de más de 70 años? No, pues, o sea, toda la vida. Por todas las oportunidades que se fueron, por el daño que les hiciste a tus hijos, Sofía, que es de los dolores más fuertes que me toca presenciar. A esas madres que se quedaron por los hijos y son los hijos los primeros que les reprochan. ¿Cómo es posible que hayas tolerado tanto abuso? ¿Por qué no me defendiste de mi papá, mamá? Sí. Hubiera preferido ser pobre. En fin. Duelo por muchas cosas. Ves los esposos de tus hermanas, de tus amigas, ves esas fotos de estas familias felices con el árbol de Navidad. Ahorita se me ocurre duelo por haber dejado de ser tú misma. Pérdida de identidad. Pérdida de identidad. Un gran síntoma de ser pareja de un narcisista. Pérdida de tu yo. Ya no sabes ni quién eres, no te reconoces, ni de quieres. tanto complacer y complacer y complacer, de vivir con miedo en modo supervivencia, de estar tratando de aplacar su ira, de niños, hagan lo que su padre dice, y vas apagando tu luz, apagándote, y te hace chiquita, chiquita, chiquita. Todos esos son duelos, y son duelos que no terminan fácil, pero que
que los gestionas y dices, ni modo, con esto voy a vivir, con esta pérdida. Yo no voy a tener esa pareja que tiene mi hermana con ese hombre empático. Mis hijos no van a tener ese padre que yo hubiera querido para ellos. Yo ya no fui esa madre amorosa, juguetona, llena de vida, porque estaba deprimida por tener un esposo narcisista. Ya no lo hice. Eso es un duelo. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Que todavía estás viva, Sí. ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Y enfocarte en eso. Pero, segunda etapa, duelo. Y es un duelo que se gestiona con el tiempo. Tercero, y ya viene aquí la etapa de recuperación propiamente dicha, es lo que puedes hacer cuando estoy hablando de estar adentro o afuera, ¿eh? Sí. Pero ahorita voy a hablar de unas tácticas cuando estás adentro, Sí. porque todo esto se oye muy romántico y muy bonito. Sí. Pero ¿qué haces cuando está gritando la mujer a los niños o cuando está tu mamá violentando a tu padre anciano? ¿Qué haces cuando tu jefe te está humillando delante de toda la oficina? En fin, ahorita vamos a hablar de esas estrategias. Pero a nivel general, una vez que te informas, que aceptas, que tienes expectativas realistas y que haces tu duelo por eso que ya no fue y no va a ser, lo que no pudo ser, viene tu etapa de recuperación, que todas estas pueden ser al mismo tiempo, ¿eh? Sí. No es paso número 1, paso número 2, paso número 3. No, esto no es una matemática. Un plano. Ajá. Es como una guía, digamos. Sí. Viene que todos esos recursos que destinaste todo ese tiempo a tratar de complacer a esa persona sin lograrlo, porque obviamente no dependía de ti, ahora los vas a enfocar en ti y en los tuyos, si tienes hijos, ¿no? O en tu familia. ¿Se pueden marcar límites con la pareja narcisista cuando ya pasas tu duelo, haces conciencia, ya ves, ya no tienes más bien tienes estas expectativas realistas? ¿Hay una manera de poner un límite para no seguir siendo herida o herido o no? Mira, ahorita te contesto esto de los límites, pero mejor te lo contesto de una vez. Sí. Cuando se habla de los límites siempre son muy importantes en cualquier tipo de relación. Okay. Vamos a partir de esa base. Sí. En una relación de este tipo, los límites siempre son transgredidos por la persona narcisista. Okay. Siempre. Entonces me vas a preguntar, ¿entonces no los voy a poner? Claro que los tienes que poner. Pero los límites que hablamos son más bien internos, Sofía. Okay. Internos. Y esta respuesta viene junto con las estrategias de qué hacer si estás dentro de una relación narcisista. Vamos a hablar de pareja. A ver. ¿Sí? A ver, un límite interno. No engancharte. Este es el mantra de las parejas de personas narcisistas. Yo les digo, ponlo y tenlo como un mantra, como una regla. Esta es la regla de oro, no engancharte. ¿Por qué? Porque la persona siempre va a tratar, el narcisista siempre va a tratar de provocar caos, peleas y conflictos allá afuera. Cada vez que se siente amenazado, como este jefe que le salieron mal los resultados en la empresa y que llegó y le dejó de hablar a la mujer. Y si la mujer llora, y si la mujer le suplica, y si la mujer le dice, pero ¿por qué te enojas conmigo? Y la mujer se enoja, ya logró crear el conflicto. Okay. Ese es el suministro, porque un narcisista siempre busca suministro. O sea, es su premio, es su goza con eso. Sí, su gasolina. Ok. Su gasolina. Okay. Y entonces, ¿cómo hacerle para no ser suministro? El narcisista no te enganchas. Okay. Te subes al coche. ¿No me habló? Pues que no me hable. Pues ni modo, no está padre, no está fácil, es tu pareja. No es eso lo que querías, no es lo ideal, es un premio de consolación muy paupérrimo, pero es lo único que hay. Entonces, no te enganchas.
Otra, no te defiendes. Te va a acusar de cosas que no eres, que serías incapaz de hacer. Y él lo sabe o ella lo sabe. Pero te dice, por ejemplo, oye, me dijo mi hermana que estuviste hablando en la despedida de soltera de su hija mal de mí. Tú dices, ¿cómo te dijo eso? No es cierto, yo sería incapaz. Y ya logró lo que quería. Claro, ya te angustió, ya te agobió. angustió. Entonces no le expliques, no te justifiques, no te defiendas, no trates de que él te entienda cómo te sientes, no le expliques cómo te sientes. Claro, ahí podría caber una respuesta que fuera, sí, ay, qué rara, punto, ¿no? Sí. Y te das media vuelta y te vas. Exactamente. Ok. Exactamente. Esa respuesta le llaman piedra gris. Ok. Todo tiene nombres, ¿eh? Sí, ya vi. Todo tiene nombre. Ok. Se llama piedra gris cuando no abres nada de tus sentimientos, cuando sí contestas, pero contestas lo mínimo indispensable. Oye, qué mal se te ve, Gisela, esa blusa de bolas. ¿Así tú crees? ¿Ya? Ay, a mí me gusta. Y estás en tu vida como si nada. Ok. Ya no le diste un suministro. El problema es que te lo tomas personal y aquí viene otra estrategia. No te lo tienes que tomar personal. Y me dicen mis pacientes, ¿cómo no me lo va a tomar personal? Si me está diciendo a mí que se me ve fea la blusa de bolas. Soy yo la que la trae. Sí, pero ¿se te ve fea? No, tú sabes que no. Además a ti te gusta. Eso lo va a decir. Y a él no le gusta nada. O la misma blusa, hace 2 semanas que te la pusiste. Venía de buenas y te digo que se te veía muy linda. Ahí está el juego. Ahí está el juego. Está esta alternancia que es típica de estas relaciones. Entonces estamos hablando de que no te enganchas, no te defiendes. Tú sabes que tú no hiciste de eso que él te acusa. No trates de defenderte. Es en vano. Me dice una de mis pacientes, siento como esas películas en donde los policías detienen a las personas y les siembran cocaína. Siento que mi esposo narcisista me está sembrando acusaciones. Okay. ¿Cómo no me voy a defender? Y le digo, te ha servido defenderte todos estos años. Al contrario. Te sientes peor, te enrollas en una discusión, se crea conflicto en la familia, el ambiente se tensa, al contrario. Y te pones muy vulnerable. Así es que no te enganchas, no te defiendes, no explicas, no te justificas, ya vamos con otro, no te la tomas personal. Ok. Y estrategias de comunicación. Fíjate, Sofía, en una pareja, algo que se vuelve muy importante es compartir con tu pareja las buenas noticias y también las malas noticias. Claro, claro. Que te ayude el compañero. Sí. Ninguna de las dos cosas las puedes compartir con tu pareja narcisista. Si es una buena noticia, no se va a alegrar por ti. No. Te va a boicotear, te va a sabotear, no se va a interesar, va a minimizar tus proyectos, te va a desvalorizar, te va a hacer sentir insuficiente y ridícula y te va a tratar de sabotear esa buena noticia, ese proyecto, ese nuevo trabajo que tú tienes, ese logro que tienes. Entonces te lo guardas para ti. Te lo guardas para ti, no se lo puedes decir a él primero o a ella y se lo dices a alguien cercano a ti, a una amiga querida que sabes que se va a alegrar contigo. ¿Sí? Sí. A tu hija querida, a tu hermana, en fin. Porque además recordemos que el narcisista es muy envidioso. Híjole, ok. Y te envidia a ti, su pareja. Wow. Y quiere que tu luz se apague. Entonces, esta es otra regla de oro. No compartir tus logros. Okay. Ni tus proyectos. Okay. No. Entonces, otra cosa es las malas noticias. ¿Qué pasa? Oye, mi mamá está enferma y no voy a poder ir al viaje. Bueno. No, así te va a ir, o sea. Así te va a ir.
Así es que a ver cómo le haces, porque pues no vas a ir al viaje, No. pero no se lo puedes decir. De alguna manera se lo vas a tener que decir, pero en algún momento en donde no te sientas tan vulnerable, por ejemplo. Ok, ¿No? ok. Eh, Es que quiero, pues desgraciadamente el tiempo nos castiga. sí, el tema, ya tenemos muchísimo a ver si rato. luego hacemos otro episodio. Claro que sí, con mucho gusto. Pero me gustaría que habláramos, porque eso se quedó como en pausa, sobre este narcisista encubierto, que nos platicaras a grandes rasgos cómo actúa o cómo para poder descubrir si nuestra pareja es este narcisista encubierto. Fíjate, además de este tipo de narcisista clásico, que es el extrovertido, el que es más fácil de reconocer, el narcisista encubierto puede ser tímido, puede ser introvertido, no es tan exitoso, no es el CEO como el narcisista clásico, pero de todas maneras comparte los otros rasgos. Se siente superior a los demás, pero de una manera encubierta. También necesita mucha atención y mucha admiración, pero no la obtiene como él quisiera. Tiene poca o nula empatía, pero está muy enojado y muy resentido con la gente que sí es exitosa y vive enojado y resentido porque el mundo no reconoce lo extraordinario. Que tu podcast se llama Extraordinario. De los extraordinarios, sí. Bueno, ¿cómo es posible que la gente me considere simple si yo soy extraordinario? ¿Sí? Si yo soy ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no me eligieron como la presidenta del club de golf de las damas del voluntariado si yo soy la que más participo y la que más fondos soy la que recaudo? ¿Cómo es posible? Entonces, estos son rasgos del narcisista encubierto. Su envidia es una envidia más sádica, más destructiva. Todos son envidiosos, pero los encubiertos, como están muy resentidos por todos los que sí tienen éxito y ellos no, van a tratar de destruir y de despojar al que sí tiene. ¿Por qué son encubiertos? Porque si yo hablo de narcisismo, que son los grandes, estas figuras luminosas, extrovertidas, y tú estás con un hombre o una mujer resentidos, otro rasgo son las eternas víctimas. Ninguno se hace responsable de nada de lo que hace, porque no tienen capacidad de introspección, ni el clásico ni el encubierto. Pero el encubierto es la eterna víctima. El mundo es muy injusto, tú eres muy injusta con él. Siempre lo acusas sin fundamento. ¿Cómo te atreves a pensar mal de él? Y por supuesto que son todas mentiras, porque él sabe que sí te engañó y que sí está filtreando con alguien de la oficina, por ejemplo. ¿En qué se ve lo encubierto? En que no son lo exitosos ni lo extrovertidos. Pero también manipulan, tampoco tienen empatía, también traicionan, también se sienten superiores, pero no lo manifiestan abiertamente. Ahora, ¿cómo detectarlos? Fíjate que esta es una pregunta que no se puede responder a la ligera. En un principio es casi imposible de detectar. Es muy difícil detectar a una persona narcisista de entrada. Entonces, me vas a decir... ¿Por qué? ¿Por este love bombing? ¿O cómo se llama? Llegan los clásicos grandiosos, llegan con todo este bombardeo de amor siendo encantadores y carismáticos. No, tú dices, peligroso. ¿Dónde estabas? Encontré a mi príncipe azul. ¿Cómo es posible que esta mujer, la más hermosa de todas, la que tiene más personalidad, me hizo caso a mí? Eso es el narcisista grandioso. Y en esa etapa, bueno, tú estás en las nubes. Y esta etapa del bombardeo de amor se caracteriza porque es muy intensa. Ya sabes, desayuno, comida, cena, mensajes a toda hora del día. Mi amor, no me puedo concentrar en el trabajo, estoy pensando en ti, en el vestido que traías anoche. Bueno, no puedes ni pensar.
estás como en una bruma de amor, anestesiada. Claro. Y ya cuando menos piensas, pues ya estás totalmente enganchada y enamorada de esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, eso para empezar. Y de un narcisista encubierto, ¿cómo te enamoras? Hay personas que se enamoran de las víctimas. Hay personas que se enamoran de esos seres indefensos, que les va muy mal, que sufrieron mucho de chiquitos, que los abandonaron, que les hicieron bullying. Esas personas que sus exes los trataron muy mal, que se quedaron solitos con los niños. Hay muchas mujeres rescatadoras, por ejemplo. Hay hombres acostumbrados a hijos, por ejemplo, de madres narcisistas, acostumbrados a hacer todo por ellas, que se enganchan con mujeres narcisistas y al revés también. Sí. Entonces, así es como te enamoras y no ves No. cuando empieza la desvalorización, el menosprecio, cuando empieza toda esa invalidación que al principio puede ser muy sutil, tú ya estás totalmente enganchada en la relación. Ya tienes muchos meses en el trabajo con ese jefe narcisista o que al principio te trataba muy extraordinariamente bien o que fue el que te contrató y tú te sentías la más afortunada de estar en ese trabajo o que ya estás comprometida con el narcisista O ya te incluso ya te casaste. casaste o ya estás embarazada. Embarazada. Y empieza el menosprecio. De repente ya te hicieron la ley del hielo. De repente ya empezó a intrigar contra tu mamá o contra tu hermana o contra tu cuñado. O te empieza a controlar económicamente, o te empieza a violentar de otras A maneras. desvalorizar, o te dice, tú quédate en la casa con los niños, tenías un trabajo maravilloso, ingresabas mucho dinero a la casa y te sentías muy segura. No, quédate en la casa porque ya estás esperando el segundo bebé y entonces ya tiene más poder para manipularte y te empieza a criticar tu apariencia, que si quedaste con unos kilos de más, te empieza a criticar a tu familia, en fin. Empieza el proceso de desvalorización, pero esto, ojo, se va alternando con periodos en los que todo está bien o incluso es muy bueno. De repente un día tú ya estás muy triste porque tiene 3 días sin hablarte o porque te dijo que habías engordado unos kilos y que te veías muy mal y que estaba muy preocupado por ti o te comparó con una ex. ¿No? Que es algo que hacen también, que es parte de la triangulación, y tú estás triste y de repente llega con un ramo hermoso de flores, te invita de viaje, y entonces tú dices, bueno, pues ya estoy esperando mi segundo bebé, ya me casé, es lindo, y entonces te quedas con lo bueno. Y al principio es el 100% bueno, y después 80 bueno, 20 malo. Y después 60-40 y después 50-50 y de repente ya estás en 10 bueno, 90 malo. Ya tienes años allá adentro. Sí. Ya hay toda una historia. Ya no tienes poder económico. Ya tienes muy baja autoestima. Estás muy confundida. Esta alternancia es lo que se llama vínculo traumático. ¿Qué es? Y es lo que yo creo que confunde y te da esta impotencia de no saber para dónde, qué va a actuar, cómo va a actuar, qué es lo que sigue en el futuro, ¿no? Y es como todo que eso también te hace como dudar de ti mismo, supongo, ¿no? Sí, el vínculo traumático te hace dudar de ti mismo porque además, como el narcisista nunca se hace responsable, crea conflicto de todo. Y tú tratas de explicar, tratas de agradarlo, tratas de que no se enoje y de todas maneras, conflicto tras conflicto tras conflicto y te dice, tú estás mal, tú estás loca, estás perdiendo la cabeza, nada haces bien y tú que quieres conservar la relación y que quieres mantener el vínculo, quieres estar bien con tu esposo, que no haya tensión en la casa, que no le grite a los niños. Entonces te confundes y dices, ¿será que sí soy yo la que está mal? Dudas de ti. Dudas de ti. ¿Cabe aquí la palabra codependencia? Fíjate que no me gusta emplearla mucho
porque el término codependencia está acuñado para las personas con problemas de adicciones, Sí. de ahí viene el término codependencia, pero aunque hay muchos rasgos en común, hay algunas diferencias y la más importante, ¿tú crees que mi paciente que está en ese vínculo con el narcisista porque no quiere dejar desprotegidos a sus hijos y que sufran un posible y muy posible abuso sexual, ¿tú crees que ella es una codependiente? No, viene desde otro lugar. ¿Tú crees que mi paciente que no quiere dejar al padre con Alzheimer abandonado, ni dejar de ser esa hija que provea a esa madre narcisista, ¿tú crees que es codependiente? No. No es. No, porque sí se ve que viene desde otro lugar el quedarse ahí. Exactamente. Bueno, Gisela, pues el tiempo de verdad nos castiga. Yo, de veras, vamos haciendo otro episodio. Se quedaron muchos temas. Estoy segura que van a surgir muchas dudas, pero también estoy segura que se van a aclarar muchas otras. Y espero que este episodio abra conciencias y haga ver la realidad que muchas personas están o estamos viviendo, ¿no? Entonces, gracias por la generosidad de aceptar esta conversación en donde nos has entregado una serie de herramientas muy valiosas. Gracias por abrirnos la puerta a la conciencia y al poder ver si estamos en esta relación narcisista, por darle sentido y verdad al dolor y al sufrimiento quizá de años, en que es posible que se haya vivido en un no entender y en la confusión de creer que se es culpable de estar en un lugar incomprensible. Gracias por compartirnos tus conocimientos y mostrarnos que cuando se ve con claridad y verdad alguna circunstancia de vida que nos lleva a lugares muchas veces oscuros, y gracias al conocimiento podremos finalmente, poco a poco, salir a la luz para lograr tener vidas extraordinarias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Y voy a compartir las redes sociales de Gisela en la descripción del episodio para que la busquen, la sigan y sigan aprendiendo sobre el narcisismo. Y les vuelvo a recordar, denle like, suscríbanse y compartan el episodio si les gusta. Déjenme sus comentarios también. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Gracias a todos. Gracias.